Ese día caminamos por el mismo escenario. Las mismas togas, las mismas sonrisas para la cámara. Pero detrás de la mía, había algo más frío. Mis papás pagaron cada centavo de la matrícula de mi hermana, mientras yo trabajaba de noche solo para poder seguir el paso. Una vez pregunté por qué, y mi mamá respondió: ella se lo merece. Tú no. Nunca olvidé esas palabras. Aún así, fueron a nuestra graduación, sentados en primera fila como si fueran los papás más orgullosos del mundo. Pero cuando el decano dijo mi nombre y la gente empezó a aplaudir, sus caras se pusieron pálidas. Ese momento no fue suerte. Fue el resultado de años de silencio. Desde afuera, parecíamos la familia perfecta. Suéteres iguales en Navidad, sonrisas impecables en cada foto. Una casa de 2 pisos, contraventanas blancas y un jardín perfectamente cuidado. Pero si mirabas de cerca, lo notabas. La forma en que la mano de mi mamá se quedaba en el hombro de Hannah para las fotos, pero nunca en el mío. La forma en que los ojos de mi papá solo se ablandaban cuando ella hablaba. Éramos gemelas, nacidas con 4 minutos de diferencia. 4 minutos. Y, de alguna manera, esos minutos se convirtieron en kilómetros. Cuando de niña me caí y me raspé la rodilla, mamá me dio una servilleta y dijo: eres fuerte, Camila. Vas a estar bien. Cuando Hannah apenas lloriqueaba, soltaba todo lo que hacía y corría a abrazarla. ¡Ay, mi pobre bebé! Y eso nunca cambió. En los cumpleaños, Hannah recibía una bicicleta nueva. Yo, la suya vieja, pintada de plateado como si eso la hiciera nueva. Si ella olvidaba la tarea, mamá le escribía una nota. Si yo la olvidaba, me daban un sermón sobre la responsabilidad. Pequeñas cosas. Cortes diminutos que, con el tiempo, me enseñaron a no esperar una curita. En la preparatoria dejé de competir. Estudiaba en silencio, trabajaba medio turno en una cafetería y ahorraba cada peso. Hannah pasaba los fines de semana en los centros comerciales, probándose vestidos. Sabía que yo no podía comprarlos, y aún así sonreía como si no fuera crueldad. Me repetía que no importaba, que ser autosuficiente era una forma de orgullo. Hasta el último año. Las dos aplicamos a la misma universidad, misma carrera, contabilidad. El día que llegaron las cartas de aceptación, gritamos juntas en la cocina. Por un segundo, casi se sintió igual otra vez. Esa noche escuché a mis papás hablando. Bajaba las escaleras cuando oí a mamá decir: pagaremos toda la matrícula de Hannah. Camila es lista, encontrará la forma. Siempre lo hace. Sentí el estómago caerme. Recuerdo que me aferré al barandal, temblando, mientras papá respondía: es independiente. No necesita tanta ayuda. Supuestamente sonaba como un cumplido. Pero se sintió como una condena. No los confronté. ¿Qué podía decirles? ¿Que estaba cansada de ser la fuerte? ¿Que solo quería que me cuidaran una vez en la vida? En lugar de eso, hice mi maleta en silencio ese agosto y me prometí una cosa. Jamás les pediría dinero. La universidad partió nuestras vidas en 2. Hannah consiguió un dormitorio bonito en el campus. Yo renté un cuarto pequeño fuera, donde las tuberías gemían cuando encendías la calefacción. Ella llamaba a casa para pedir dinero para libros. Yo tomaba turnos extra en la biblioteca para pagar los míos. Los fines de semana, ella iba a fiestas. Yo iba a trabajar. A veces la veía en el campus, riendo con sus amigas, el sol dándole justo en el cabello. Me saludaba con la mano y decía: te ves cansada, Cam. Deberías organizar mejor tu tiempo. Yo sonreía y seguía caminando, fingiendo que no dolía. Lo que no sabía era que cada hora que trabajaba, cada sacrificio, era un ladrillo en algo que no podían ver venir. La universidad no cambió el patrón, solo lo amplificó. Hannah se movía por el campus como si le perteneciera, siempre rodeada de gente, siempre riendo. Se unió a una hermandad, compró ropa nueva, hablaba de viajes de fin de semana. Su dinero venía de casa, depósitos semanales que mis padres llamaban apoyo. Mi apoyo venía del turno nocturno en la biblioteca. Colocaba libros hasta medianoche, las manos resecas por los químicos de limpieza, los ojos ardiendo de tanto estudiar después. Mientras los demás dormían, yo escribía ensayos bajo la luz blanca de los fluorescentes. Cada mañana pasaba frente al dormitorio de Hannah camino al trabajo. Su ventana casi siempre estaba iluminada, música sonando,
risas de chicas cantando canciones sobre libertad. Y me preguntaba si alguna vez pensaba en mí, unas calles más abajo, contando cada moneda. A veces coincidíamos en el comedor. Ella se sentaba frente a mí, demasiado arreglada, demasiado cómoda. «Te ves agotada», me dijo una vez. «Deberías administrar mejor tu tiempo en lugar de andar corriendo». Lo decía por mi bien. O eso creía. Yo solo sonreí. «Tal vez tengas razón», respondí, y terminé mi café en silencio. El punto de quiebre llegó unos meses después. Se acercaba la fecha límite de pago y no tenía suficiente. Llamé a casa, no para pedir dinero, sino para ver si podían ayudarme un poco, aunque fuera un préstamo que devolvería. Mi mamá contestó. Podía oír la televisión de fondo, risas. «Mamá», dije con cuidado, «quería ver si tú y papá podrían ayudarme con una parte de la matrícula este semestre. Solo un poco. Les pagaré». Hubo una pausa tan larga que me apretó la garganta. Luego su voz, calma y firme. «Camila, ya pagamos la de Hannah. Ella se lo merecía. Tú no». Por un momento, todo se quedó en silencio. La televisión, mis pensamientos, hasta mi corazón. Apreté el teléfono tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. No me lo merecía. «Eres fuerte», continuó, como si explicara algo obvio. «Te las vas a arreglar. Siempre lo haces». Y colgó. Miré mi reflejo en la ventana del dormitorio. La chica que me devolvía la mirada no lloraba. Sus ojos estaban secos, pero algo detrás de ellos se había cerrado, como una puerta en silencio. Pensé en todas las noches sin dormir, en todos los momentos de infancia que había tragado sin decir nada, en lo fácil que les resultó borrarme de su orgullo. Esa frase no me rompió. Me construyó. Esa noche fui a la biblioteca más temprano. Organicé los estantes, limpié las mesas y me hice una promesa silenciosa. Si creían que no merecía su ayuda, bien. Les demostraría que no la necesitaba. Haría que recordaran mi nombre de una forma imposible de ignorar. Cuando amaneció y los primeros estudiantes entraron, ya tenía todo planeado: becas, prácticas, cada puerta que pudiera tocar. Había terminado de esperar su aprobación. Iba a ganarme algo que jamás podrían adjudicarse. Empecé a llegar antes del amanecer, cuando la biblioteca aún estaba cerrada y el mundo era lo bastante callado como para pensar. Ese silencio se volvió mi aliado. Leía libros de análisis financiero bajo la luz del celular, memorizando fórmulas y gráficos hasta que se volvían instintivos. El cansancio dejó de ser un obstáculo, se convirtió en mi ritmo. Fue entonces cuando conocí al profesor McLaughlin. Enseñaba normas internacionales de información financiera, una clase que la mitad de los alumnos abandonaba porque era demasiado aburrida. Yo me quedé. Una tarde, después de clase, me detuvo en el pasillo. «Parece que entiendes bien esto», dijo. «¿Dónde estudiaste antes?» «En ningún lugar especial», respondí. «Solo leo mucho». Sonrió. «Eso es raro. Busco asistente. Alguien organizado, confiable. ¿Te interesa?» Casi dije que no. Ya trabajaba de noche, casi no dormía. Pero algo dentro de mí susurró: sí. Tal vez porque por primera vez, alguien me vio sin compararme con Hannah. Trabajar con él cambió todo. Me trataba como a una colega, no como a una niña. Le ayudaba a calificar exámenes, a crear hojas de cálculo, incluso corregía algunas de sus diapositivas. Él lo notó. «Tienes disciplina», me dijo una vez. «Sigue así. Te va a rendir frutos». No entendí qué tan literal sería eso hasta que llegó el correo. Asunto: Beca Nacional Benjamin Ford. Lo abrí pensando que era spam, pero el remitente era oficial, con el sello dorado en la esquina. El mensaje decía: «La invitamos a postularse formalmente». La nominación preliminar de su profesor impresionó a nuestro comité. Y, por un segundo, mi corazón se detuvo. El profesor McLaughlin debió haber enviado mi trabajo por su cuenta, sin decirme nada, solo para darme una oportunidad. Por un segundo, me quedé mirando la pantalla, temblando. Luego me reí. No fue una risa fuerte, fue suave, temblorosa, casi incrédula. Después de tantos años siendo invisible, alguien me había visto lo suficiente como para apostar por mí. No se lo conté a mis padres. Ni siquiera a Hannah. Había aprendido que mis buenas noticias estaban más seguras en silencio. Cada noche, después del trabajo,
Escribía ensayos, afinaba mi currículum y rogaba que la impresora no se trabara mientras preparaba mis documentos de postulación. McLaughlin revisaba cada línea, señalando dónde podía fortalecer mis argumentos. Algunas noches, el estrés me golpeaba duro. Pensaba en la voz de mi mamá. Ella se lo merecía. You know. Esa frase resonaba en mi cabeza hasta volverse combustible. Cuando llegaron los resultados 3 meses después, no grité. Solo me senté en la cama del dormitorio, la carta temblando entre mis manos. Felicidades, eres una de las 5 ganadoras nacionales. Lo susurré en voz baja. Una vez. 2 veces. Y luego exhalé lento y firme. Lo había logrado. Sin préstamos, sin favores, sin atajos. Esa tarde llamé a casa, no por rencor, sino por costumbre. Mamá, dije, me seleccionaron para una beca nacional. Es algo importante. Su respuesta fue tibia. Qué bien, hija. Hannah fue invitada al jardín de su profesor, está muy emocionada también. Me mordí el labio y asentí, aunque ella no podía verme. Sí, las dos estamos haciendo las cosas bien, entonces. Cuando colgó, me di cuenta de que algo había cambiado. Ya no me sentía pequeña. Tampoco enojada. Solo, terminada. Había llegado al punto en el que su aprobación ya no importaba. Colgué la carta en la pared, justo encima de mi escritorio. No para presumir, sino para recordarme todo lo que el silencio puede construir. La ceremonia de premiación sería en 2 semanas. Pidieron que los ganadores llevaran a sus familias para celebrar juntos. Dudé por un momento, pero luego pensé, ¿por qué no? Tal vez era hora de que vieran cómo se ve a alguien que no se lo merecía. La ceremonia fue un viernes por la mañana, a principios de mayo, de esos días que parecen prestados de la primavera. Cielo brillante, brisa suave, todo fingiendo perfección. Llegué temprano, apretando tanto la invitación que las orillas se doblaron. El salón era enorme, decorado con cortinas azul y dorado, el aire lleno del murmullo de la gente conversando. Encontré mi asiento entre los demás becarios, todos con sonrisas nerviosas y zapatos demasiado pulidos que apretaban un poco. Cuando se abrieron las puertas para los invitados, los vi. Mis papás entraron primero, los aretes de perlas de mamá brillando bajo las luces. Mi papá, erguido pero inseguro, mirando alrededor como buscando algo familiar a que aferrarse. Y junto a ellos, Hannah, cabello perfecto, vestido perfecto, cámara en mano, lista para fotografiar el triunfo de alguien más. No les había dicho de qué se trataba el premio. Solo mencioné que era una cosa pequeña en la universidad. Parte de mí quería ver cómo reaccionarían al darse cuenta. Otra parte todavía esperaba algo imposible, tal vez un destello de orgullo. Nos saludamos con un pequeño gesto desde lejos. Mamá movió los labios. Te ves bonita. Sonreí con educación y luego me volteé. La ceremonia comenzó. Uno por uno, los nombres de los estudiantes fueron llamados, acompañados por aplausos y asentimientos corteses. El decano habló sobre la excelencia y la dedicación, palabras que flotaban en el aire como confeti, bonitas, pero vacías. Mi corazón latía tan fuerte que sentía el golpeteo en la garganta. Cuando mencionaron mi nombre, casi no lo escuché. La siguiente ganadora, dijo el presentador, es un ejemplo de resiliencia, disciplina e independencia. Sin apoyo financiero de su familia, trabajó de noche como bibliotecaria y encargada de limpieza para pagar su educación. Sus profesores la describen como una fuerza de determinación silenciosa. Por favor, recibamos a Camila Moore. El salón estalló en aplausos. Por un segundo, no pude moverme. Las palabras sin apoyo financiero de su familia resonaron por los altavoces, cortando el aire como vidrio. La sonrisa de mi madre se congeló. Mi padre parpadeó, confundido. La boca de Hannah se entreabrió, la cámara aún levantada, pero olvidada. Me puse de pie y caminé hacia el escenario, mis tacones marcando el ritmo como signos de puntuación en el silencio que siguió al aplauso. Cada paso se sentía como recuperar algo que me habían quitado hacía mucho. El decano me dio la mano. Felicidades, señorita Moore, dijo. Se lo ha ganado. Lo sé, respondí en voz baja. Los flashes iluminaron el momento. Desde el escenario podía ver todo. Las caras atónitas, los cuerpos tensos, el rubor subiendo por el cuello de mi madre.
Tenía la expresión de alguien que acaba de darse cuenta de que la historia que se contó durante años ya no era cierta. Cuando la ceremonia terminó, la gente se me acercó, profesores, desconocidos, reclutadores, todos felicitándome, dándome tarjetas. Sonreí, di las gracias, estreché manos. De reojo, los vi esperándome. Mi familia. Me tomé mi tiempo para caminar hacia ellos. Mamá fue la primera en hablar. Camila, cariño, no teníamos idea de que era algo tan grande. Su voz sonaba alta, frágil. Lo sé, dije. No habrían venido de otro modo. Su sonrisa titubeó. No digas eso. Pero es verdad, respondí. No estaba enojada, solo cansada. Una vez me dijiste que Hannah merecía su ayuda, y yo no. Supongo que fue lo mejor que pudieron haber hecho por mí. Papá carraspeó, desviando la mirada. Solo pensamos que eras tan capaz. No queríamos frenarte. ¿Ignorándome? Pregunté. ¿Fingiendo que ser fuerte significa no necesitar amor? No respondió. Hannah se movió con incomodidad, sujetando su bolso. Por fin dijo. Camila, yo no sabía. Pensé que tú también habías recibido ayuda. La miré a los ojos. ¿Nunca te preguntaste por qué trabajaba en 2 empleos mientras tú ibas a fiestas? Bajó la mirada y murmuró. No quise verlo. Ahí estaba. La verdad que ninguno de ellos se había atrevido a decir. Respiré hondo. No tienes que disculparte. Ya no necesito eso. Solo quería que supieras que lo logré, sin ustedes. Mi madre estiró la mano, como si fuera a tocarme el brazo, pero me hice a un lado. La distancia no era crueldad. Era necesaria. Unos minutos después, uno de los organizadores del evento se acercó a mí. Señorita Moore, unos representantes de Ford y de Lavigne Accounting quieren conocerla. Están en aquella mesa junto a la ventana, sonreí. Claro. Al girarme para irme, miré a mi familia por última vez. Ahí estaban, callados, pequeños, en medio de una sala llena de aplausos dirigidos a mí. Durante años había sido la sombra junto a su luz. Ahora eran ellos quienes entrecerraban los ojos ante la mía. En la mesa del reclutador, la conversación fluyó con naturalidad. Me ofrecieron un puesto inicial en su oficina de Nueva York, hablándome de beneficios y oportunidades de mentoría. Asentí, escuchando, fingiendo no notar el reflejo de mis padres en la pared de cristal detrás de ellos, inmóviles, sin saber si acercarse o alejarse. Más tarde, durante la recepción, salí a tomar aire. El sol se estaba poniendo, tiñendo de oro el patio. Mi celular vibró con un mensaje de mamá. Estamos orgullosos de ti. Hablamos luego, ¿sí? Escribí OK, lo borré, y al final mandé. Gracias. Estoy ocupada ahora. Dentro, la música y las risas crecían. Miré por la ventana. Mi familia ya no estaba. Por primera vez en mi vida, su ausencia no se sintió como una pérdida. Se sintió como espacio para respirar. Bajé los escalones y caminé hacia la tranquila noche, con el premio aún en mi mano. El metal estaba frío contra mi palma, firme, real. Me habían dicho que no lo merecía. Ahora sabían exactamente lo equivocadas que estaban. Esa noche no regresé al hotel familiar. Caminé por la ciudad hasta que me dolieron los pies, la caja del premio pesando en mi mano. Cuando por fin llegué a mi dormitorio, lo puse sobre el escritorio, junto a la carta de la beca, y me quedé mirando ambos hasta que todo se volvió borroso. Por primera vez en años, no estaba persiguiendo nada. Ya había llegado. A la mañana siguiente, un correo me esperaba en la bandeja de entrada. Oferta, auditora junior, Ford y Lavigne, Nueva York. Reí en voz alta, mitad incrédula. La empresa que había patrocinado mi beca quería que formara parte de su equipo. Hice clic en aceptar sin dudarlo. Más tarde ese día, el teléfono volvió a vibrar. Era mamá otra vez. Ven a casa este fin de semana. Lo celebraremos como se debe. Escribí por un largo rato y luego borré todo, dejando solo una frase. Tal vez otro día. Tengo que empacar. Afuera, los estudiantes se tomaban fotos de graduación con sus familias, gritaban, se abrazaban, lloraban. Los observé desde mi ventana, tranquila. Siempre imaginé que este día se sentiría solo, pero no fue así. Se sintió como libertad, medida en respiraciones suaves. Antes de irme a Nueva York, envié un sobre a casa. Dentro había una copia de mi carta de premiación y nada más.
Sin nota, sin firma, solo prueba. Cuando el tren arrancó y la ciudad comenzó a encogerse detrás de mí, pensé en todas las veces que rogué por su aprobación, en cómo eso me había hecho pequeña. Ahora cada kilómetro entre nosotros se sentía como oxígeno. Ya no huía de ellos. Corría hacia mí misma. La primera noche en Nueva York me quedé en el balcón de mi diminuto departamento. Las luces de la ciudad parpadeaban como 1000 afirmaciones silenciosas. Abajo, los taxis se movían en líneas constantes, cada uno recordándome que el movimiento es vida. Pensé en la voz de mi madre, ella lo merecía, pero tú no. Y sonreí. Tal vez tenía razón. No lo merecí. Lo gané. A veces la venganza no hace ruido. A veces es simplemente alejarte, y no volver a mirar atrás. Si alguna vez tuviste que demostrar tu valor a quienes debieron verlo desde el principio, comparte tu historia abajo, y no olvides suscribirte para más.